Ella pensó que estaba limpiando sin testigos, pero el multimillonario estaba escondido y quedó impactado con lo que vio. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. Dejó 15.000 euros sobre el tocador. No fue un descuido. No fue un olvido de hombre rico. Fue una trampa. Calculada, fría, deliberada. La misma trampa que Carlos Romo había tendido durante 12 años a cada persona que había cruzado las puertas de su villa en las afueras de Milán. Secretarias. Jardineros. Cocineras. Personal de limpieza. Uno por uno, todos habían fallado. Todos habían tomado el dinero. Hasta hoy. Porque hoy llegaba Leticia Lozano. Y Carlos Romo, escondido detrás de la puerta de su dormitorio principal, estaba a punto de ver algo que en 12 años nadie le había mostrado. Algo que iba a cambiar todo lo que creía saber sobre las personas. Pero no te adelantes. Porque esta historia no empieza con el dinero sobre el tocador. Empieza con una mujer que esa mañana dobló un trozo de cartón y lo metió dentro de su zapato izquierdo para tapar el agujero en la suela. Y aún así llegó puntual. Con la espalda recta. Sin pedir nada a nadie. Esta es su historia. Y necesitas escucharla hasta el final, porque lo que ocurre en los últimos minutos de este relato es algo que muy pocas personas en este mundo habrían tenido el coraje de hacer. Empecemos. Carlos Romo tenía una fortuna que la revista Forbes Italia había calculado, el año anterior, en cifras que la mayoría de personas no sabría pronunciar en voz alta sin equivocarse. Era el fundador y CEO de Romo Tech Group, un conglomerado tecnológico que operaba en 17 países, con sede principal en Milán y oficinas en Frankfurt, Tokio y Sao Paulo. Había construido todo desde cero. Sin herencias. Sin apellidos. Con trabajo, con inteligencia, con una disciplina que sus empleados describían en entrevistas como admirable cuando el grabador estaba encendido, y como aterradora cuando no lo estaba. Era, en todos los sentidos medibles, un hombre exitoso. Y era, en los sentidos que no se miden, un hombre completamente solo. No es que no lo hubiera intentado. Había intentado confiar. Lo había intentado durante muchos años, con mucha gente, en muchos contextos distintos. Pero la vida le había enseñado, una y otra vez, la misma lección. Todo el mundo tiene un precio. Había aprendido esa lección de formas distintas. De secretarios que filtraban información confidencial a la competencia. De socios que firmaban contratos con una mano y negociaban salidas con la otra. Y la había aprendido, sobre todo, de Valeria Cruz. Valeria había sido su socia durante 5 años y su pareja durante 3. Era brillante, calculadora y encantadora en el orden exacto en que esas 3 cosas resultan más peligrosas juntas. Cuando dejó la empresa, no solo se fue. Se fue con los algoritmos de desarrollo del producto estrella de Romo Tech y los vendió al principal competidor europeo por una suma que todavía hacía que a Carlos le temblara ligeramente la mandíbula cuando alguien mencionaba su nombre. Después de Valeria, algo se cerró dentro de Carlos Romo. No de golpe. Lentamente. La manera en que se cierra una puerta que tiene bisagras oxidadas, con resistencia, con ruido, con la certeza de que cuando llegue al final ya no va a volver a abrirse fácilmente. Y entonces comenzaron las pruebas. La primera fue casi accidental. Había dejado un sobre con 3.000 euros sobre la mesa de la cocina, olvidado ahí después de una reunión. La nueva ama de llaves lo encontró. Antes de que Carlos pudiera decir nada, el sobre había desaparecido. Ella nunca lo mencionó. Fue despedida esa misma tarde. Pero algo en ese momento le dio a Carlos Romo una idea. Si la gente iba a tomar lo que no era suyo, al menos él podía saberlo antes de confiarles algo que importara de verdad. Al menos podía ver, con sus propios ojos, de qué estaba hecha la persona que vivía y trabajaba dentro de su casa. Desde entonces, cada nuevo empleado doméstico recibía la misma prueba. Una cantidad de dinero en efectivo dejada en algún lugar visible. Carlos escondido cerca, observando. 12 años. Docenas de empleados. Ninguno había pasado.
Algunos tomaban el dinero ese mismo día. Otros esperaban, miraban, se debatían durante horas o incluso días antes de ceder. Pero todos cedían eventualmente. Y Carlos anotaba mentalmente el nombre, la cantidad, el tiempo que habían tardado en decidirse. Y los despedía. Lo hacía sin ira. Sin drama. Con la fría eficiencia de un hombre que simplemente confirma una hipótesis que ya daba por cierta. Todo el mundo tiene un precio. Hasta el martes en que llamó a la agencia de personal y dijo que necesitaba una nueva empleada de limpieza. «Tenemos a alguien disponible de inmediato», dijo la voz al otro lado del teléfono. Leticia Lozano. Referencias excelentes. 5 años en el sector. Puntual y discreta. «Que venga mañana a las 9», dijo Carlos. Y colgó. Rodrigo Fonseca llevaba 4 años como gerente de personal de la Villa Romo y había aprendido muy bien cuál era su función principal. Ser el primero en interactuar con el personal nuevo antes de que Carlos lo hiciera, establecer las reglas, marcar el territorio. Era un hombre con la precisión de quien ha pasado décadas midiendo a las personas por lo que aparentan. Y lo que Leticia Lozano aparentaba, cuando bajó del autobús frente a la verja de hierro de la villa a las 8:57 de la mañana, no lo impresionó. La vio desde la garita de seguridad. Uniforme de trabajo limpio pero claramente usado. Zapatos que habían conocido tiempos mejores. Una bolsa de lona con sus materiales de limpieza colgada en el hombro. El cabello recogido con sencillez. Rodrigo abrió la verja sin decir nada y esperó a que ella llegara hasta donde él estaba. «Leticia Lozano», dijo ella antes de que él abriera la boca. «Lo sé», respondió Rodrigo. «Soy el señor Fonseca. Gerente de personal. Yo manejo todo lo relacionado con los empleados aquí». «Mucho gusto, señor Fonseca. ¿Cuánto tiempo lleva en el sector?» 5 años. Rodrigo la miró de arriba abajo con esa clase de lentitud que no es evaluación sino declaración de poder. «Esta no es una casa cualquiera», dijo. «El señor Romo tiene estándares muy específicos. No todo el mundo se adapta. Los que no se adaptan no duran». «Entiendo», dijo Leticia. «Dudo que lo entienda todavía», respondió Rodrigo. «Pero lo entenderá pronto. Sígame». La hizo esperar 10 minutos en la entrada de servicio antes de llevarla al interior. Era una táctica que usaba con todos los nuevos empleados. Establecer desde el principio quién mandaba. Leticia esperó con la bolsa sobre el hombro y la mirada en el jardín. Había rosas. Muy bien cuidadas, pero la del extremo derecho tenía las hojas amarillas. Falta de riego o exceso de sol directo. Lo notó porque era el tipo de cosas que notaba. Cuando Rodrigo volvió, la llevó por el corredor de servicio hasta la sala principal donde Carlos Romo la esperaba. Carlos la vio entrar y durante 3 segundos no dijo nada. La evaluó con la eficiencia de alguien que ha aprendido a leer personas rápido. No con crueldad. Con precisión. Zapatos gastados. Pero el uniforme impecable. Espalda recta. Contacto visual directo, sin servilismo pero sin desafío. La manera en que sostenía la bolsa, firme, sin aferrarse, como alguien acostumbrado a cargar cosas con comodidad. «Leticia Lozano», dijo él. «Sí, señor Romo». «Buenos días. Carlos». «En esta casa no usamos señor». Rodrigo, de pie un paso atrás, apretó ligeramente la mandíbula. «Buenos días, Carlos», repitió Leticia sin vacilar. Carlos le dio el recorrido él mismo. Algo que no hacía siempre, dependiendo del personal. Con Leticia, decidió hacerlo. No sabía exactamente por qué. Tal vez porque quería observarla en movimiento, ver cómo reaccionaba ante los espacios. La llevó por la cocina, la sala, los corredores. Le explicó el protocolo. Limpieza de planta baja los lunes, planta alta los miércoles, revisión general los viernes. El dormitorio principal requería atención especial. Leticia escuchaba con la concentración de quien toma nota mental de cada detalle. No hacía preguntas innecesarias. Cuando hacía una pregunta, era precisa.
¿Los objetos de la repisa del estudio tienen un orden específico? Sí. No moverlos de posición. ¿El piso del corredor norte es mármol de Carrara? Sí. Necesito un limpiador con pH neutro para ese. ¿Tienen el que corresponde o lo traigo yo? Carlos la miró un momento. Lo tenemos. Bien. Al final del recorrido se detuvieron en la entrada principal. Carlos la miró. ¿Alguna pregunta más? Una. Leticia señaló hacia el jardín, visible por la ventana. El rosal del extremo derecho. Las hojas amarillas. ¿Es reciente? Carlos siguió su mirada. Una semana, quizás. Con permiso, cuando termine el interior, lo reviso. Puede ser clorosis férrica. Se corrige fácil. Carlos no respondió de inmediato. Usted no fue contratada para el jardín. No. Pero si el rosal se pierde no es por falta de solución. Lo dejo a su consideración. Carlos la miró 3 segundos más. Empiece por el piso de arriba. Y subió antes que ella para ir a esconderse detrás de la puerta de su dormitorio. Porque sobre el tocador, esparcidos con la casualidad calculada de 12 años de práctica, había 15.000 euros en efectivo. Rodrigo interceptó a Leticia al pie de la escalera. Una cosa más, dijo en voz baja. El señor Romo valora su privacidad por encima de todo. Si en algún momento entra a alguna habitación y encuentra algo que no debería estar ahí, la instrucción es simple, ignorarlo. No tocar. No comentar. Leticia lo miró. ¿Ignorar qué tipo de cosas? Cualquier cosa, dijo Rodrigo, con esa sonrisa que no era sonrisa. Objetos. Documentos. Lo que sea. ¿Entiende? Entiendo que me está pidiendo que no toque cosas que no me corresponden. Eso ya lo sé. Bien. Rodrigo se apartó. Entonces no habrá problemas. Leticia subió la escalera. Lo que no sabía era que esa instrucción de Rodrigo, dada en ese momento, con esa ambigüedad cuidadosamente construida, era parte de un sistema diseñado para facilitar las cosas si el personal decidía tomar algo. Siempre podrían alegar que les dijeron que ignoraran lo que encontraran. Lo que tampoco sabía era que Carlos Romo estaba escuchando desde arriba. Y que ya había escuchado a Rodrigo decir eso antes. Y que lo dejaba hacerlo a propósito, para ver si el nuevo empleado usaba esa instrucción como excusa o la descartaba como lo que era, ruido. Los pasos de Leticia subieron la escalera de mármol. Lentos, constantes, sin prisa. El suave chirrido de sus zapatos sobre el mármol. El peso de la bolsa de lona acomodándose en su hombro. Carlos estaba detrás de la puerta entreabierta del dormitorio principal. En el espacio estrecho entre la puerta y el marco, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos fijos en la franja de visión que le dejaba ver directamente el tocador. 15.000 euros. Billetes de 100 y de 50. Algunos doblados. Otros planos. Distribuidos con la apariencia de un hombre que llegó cansado, se vació los bolsillos y se olvidó de lo que dejó. Nadie llega cansado y deja 15.000 euros tirados. Pero nadie que cargara con las deudas correctas, con el tipo correcto de desesperación, lo pensaría 2 veces. Los pasos llegaron al corredor del piso de arriba. Se detuvieron un momento. Luego se reanudaron, pasando por delante del baño de huéspedes, por delante del cuarto de vestir, acercándose. Carlos contuvo la respiración. La puerta se abrió despacio. Leticia Lozano entró al dormitorio principal con la bolsa en el hombro y la mirada en el espacio. Hacía lo que siempre hacía al entrar a una habitación nueva, leerla. Ver qué tipo de persona vivía ahí por cómo mantenía el espacio. El orden relativo de los libros en el buró. La posición de los zapatos bajo la silla. La manera en que estaba hecha la cama, si es que alguien la hacía. Esta habitación, le dijo, un hombre ordenado con un desorden muy controlado. Funcional pero no frío. La almohada de la derecha ligeramente abollada. Alguien que duerme de lado y se mueve durante la noche. Dejó la bolsa junto a la puerta. Sacó el trapo de microfibra.
Se puso de pie. Y vio el dinero. Se quedó completamente inmóvil. El trapo colgó suelto entre sus dedos. Sus ojos recorrieron los billetes sobre el tocador con la lentitud de alguien que está procesando algo que no cuadra del todo. Las manchas de color naranja y marrón de los billetes de 50, el borde plateado de los de 100. El volumen del montón central. Sus labios se movieron casi imperceptiblemente. Sin sonido. Detrás de la puerta, Carlos se inclinó 1 centímetro hacia adelante. Leticia dio un paso hacia el tocador. Luego otro. Los brazos de Carlos se tensaron sobre su pecho. Y entonces el spray de limpieza se le resbaló del hueco del brazo y golpeó el piso con un estallido plástico que retumbó en toda la habitación. Leticia se agachó, lo recogió, lo apretó firmemente bajo el brazo. Se incorporó. Miró el dinero. Y Carlos vio el momento exacto en que Leticia Lozano tomó su decisión. No fue dramático. No hubo una lucha visible, ni un titubeo prolongado. Fue tan simple como respirar. Puso el trapo sobre el hombro. Dejó el spray en el piso junto a sus pies. Y con ambas manos libres, comenzó a ordenar el dinero. No lo tomó. No lo empujó hacia un lado con el trapo para limpiar debajo y fingir que no lo había visto. Lo ordenó. Sus dedos se movieron con cuidado, recogiendo los billetes esparcidos, alineándolos, separando los de 100 de los de 50. Los suavizó con el pulgar en las esquinas arrugadas. Los fue apilando en el centro del tocador, los más grandes abajo, los más pequeños encima, con la precisión callada de alguien que ha contado dinero ajeno antes y sabe que la única manera de hacerlo es con exactitud absoluta. Carlos tenía los brazos sueltos a los costados. No recordaba haberlos bajado. Leticia terminó de apilar. Revisó que no hubiera billetes caídos detrás del tocador. Se agachó, miró bajo el mueble. Nada. Se incorporó. Entonces hizo algo que ninguno de los empleados anteriores había hecho. Sacó del bolsillo delantero de su uniforme una pequeña libreta de espiral y un bolígrafo azul. Apoyó la libreta en la palma de la mano. Escribió algo. Arrancó la hoja con cuidado. La dobló una vez, en línea recta, con la precisión de quien dobla siempre así. La colocó encima del montón de billetes. La presionó con 2 dedos para que no se deslizara. Dio un paso atrás. Miró el tocador un momento, como quien revisa que un trabajo esté terminado. Y en ese silencio, tan quieto que Carlos pudo escucharlo, Leticia murmuró algo. Tan bajo que él tuvo que inclinarse para captarlo. Gracias por dejarme trabajar honestamente. Lo dijo para nadie. Para el cuarto vacío. Para ella misma, quizás. O para algo más grande que ella misma. Luego tomó el spray del piso, desdobló el trapo del hombro y se puso a trabajar. Se movió por la habitación con la concentración callada de alguien que conoce bien su trabajo. Empezó por la ventana. Luego la repisa. El espejo sobre el tocador, limpiado en círculos amplios y parejos, sin una sola pasada doble. Movió la lámpara del buró para limpiar debajo, la devolvió exactamente al mismo ángulo. Barrió los rincones en el orden correcto para no levantar polvo sobre lo ya limpiado. En ningún momento miró el dinero. Ni una vez. Carlos Romo no se movió de detrás de la puerta. No cuando ella limpió el tocador a centímetros del montón de billetes, limpiando el barniz de madera alrededor del papel doblado sin tocarlo. No cuando pasó el trapo por el espejo por encima del dinero. No cuando se agachó para barrer justo frente al mueble, con los billetes a menos de 1 metro de sus manos. Cuando terminó la habitación, Leticia recogió su bolsa, apagó la luz que había encendido para ver mejor los rincones, y salió. Carlos la oyó moverse al siguiente cuarto. Se escuchó a sí mismo respirar. Caminó hasta el tocador. Recogió la nota. La desdobló. En letra clara y ordenada, sin adornos, como alguien que escribe para que no haya ambigüedades. 15.000 euros en efectivo encontrados sobre el tocador. Billetes contados y ordenados por denominación. Total, 15.000 euros.
El dinero permanece intacto en el mismo lugar. Leticia Lozano. Carlos leyó la nota una vez. La leyó 2 veces. La sostuvo entre los dedos y miró el montón de billetes perfectamente ordenados sobre el tocador. Y se dio cuenta de que en 12 años de pruebas, en docenas de empleados, nadie había hecho esto. No solo no tomar el dinero. Nadie había contado el dinero. Nadie había dejado un registro. Nadie había firmado con su nombre completo como si quisiera que quedara constancia exacta. Como si lo más importante no fuera que el dinero estuviera ahí, sino que no hubiera ninguna duda posible de que ella lo había dejado ahí. Carlos dobló la nota. La guardó en el bolsillo interior de su saco. Bajó a la cocina. Se sentó en la silla de la mesa de vidrio donde nunca comía y apoyó ambas manos en la superficie y las miró. Abajo, Leticia seguía trabajando. Cuando terminó y bajó con la bolsa al hombro, Carlos seguía en la cocina. «Todo listo», dijo ella. «Dejé una nota en el dormitorio principal sobre un efectivo que encontré en el tocador. Quería que quedara documentado». «Lo vi», dijo Carlos. «Bien». Leticia ajustó la bolsa. «¿Los mismos días la próxima semana?» Carlos la miró un momento. «Los mismos días». Ella asintió y salió. Carlos escuchó el sonido de la puerta cerrándose. Sacó la nota del bolsillo. La leyó una tercera vez. Leticia Lozano. No había duda posible de quién había estado en ese cuarto. Ni de lo que había encontrado. Ni de lo que había hecho. Era la primera vez en 12 años que una nota de ese tipo aterrizaba en sus manos. No supo qué hacer con esa sensación. La puso junto a la nota, en el bolsillo, y la guardó. Pasaron 3 semanas. En ese tiempo, Carlos hizo algo que no había hecho con ningún empleado anterior. Se quedó observando. No desde detrás de puertas. No con la atención fría de quien espera atrapar a alguien en algo. Sino con la atención genuina, incómoda y un poco nueva para él, de alguien que no sabe del todo qué está buscando pero sabe que hay algo ahí que merece ser visto. La vio trabajar en el corredor del segundo piso, moviendo con ambas manos la consola de madera pesada para limpiar detrás, devolviéndola exactamente al mismo ángulo. No aproximado. Exacto. Como si existiera un orden correcto de las cosas y ella fuera responsable de mantenerlo. La vio en la cocina, revisando con el dedo el filo inferior de los gabinetes, ese lugar al que nadie limpia nunca porque nadie lo ve. Ella lo limpió de todas formas. La vio pasar frente al buró de la sala, detenerse, volver atrás, enderezar suavemente un marco de fotografía que estaba ligeramente torcido. Una corrección de medio centímetro, a lo sumo. No lo miró a él. No verificó si alguien lo notaba. Lo hizo y siguió adelante. Carlos pensó en Valeria Cruz, que arreglaba muy bien las cosas visibles. Las que tenían audiencia. Pensó en la diferencia. No fue una conclusión. Solo fue un pensamiento que apareció solo, sin que él lo invitara, y se quedó. La segunda prueba fue más difícil. Carlos dejó 8.000 euros dentro de un sobre abierto en la encimera de la cocina, junto al jabón de fregar y la esponja. El tipo de lugar al que una mano va de manera automática cuando alguien está limpiando. El tipo de lugar donde sería muy fácil decir después, ni lo vi. Observó desde el pasillo a través de la ranura de la puerta entreabierta. Leticia entró a la cocina, dejó su bolsa en el suelo, y empezó a limpiar de izquierda a derecha, como siempre, pasando el trapo en franjas largas y parejas, moviendo cada objeto para limpiar debajo, devolviéndolo exactamente al mismo sitio. Cuando llegó al sobre, se detuvo. Lo levantó con 2 dedos, miró dentro, lo devolvió. Limpió debajo del sobre. Lo puso de vuelta en el mismo lugar, al mismo ángulo. Antes de irse, abrió su libreta. Carlos encontró la nota sobre el sobre cuando entró después. 8.000 euros en sobre blanco abierto, encimera de la cocina. Movido brevemente para limpiar superficie. Devuelto al mismo lugar. Intacto. Leticia Lozano. La guardó en el cajón de su escritorio. La tercera prueba,
5.000 euros bajo un cojín del sillón del estudio. La cuarta, 12.000 en una bolsa de plástico transparente sobre la repisa del baño. La quinta, billetes esparcidos por el suelo del despacho, como si hubieran caído de algún lugar. La sexta fue diferente. Carlos dejó un reloj sobre la repisa del pasillo. No en el dormitorio. No en la cocina. En el pasillo donde ella pasaba siempre. Un reloj de acero que había sido de su padre, que no valía lo que costaban los billetes de las pruebas anteriores, pero que sí habría sido fácil de justificar como perdido, olvidado, simplemente desaparecido. No era dinero. Era un objeto. Más difícil de documentar. Más fácil de tomar. La nota que encontró ese miércoles decía: reloj de acero, repisa del pasillo norte. Encontrado en el suelo junto a la pared, posiblemente caído. Lo coloqué sobre la repisa. Si tiene valor sentimental, recomiendo asegurarlo. Leticia Lozano. Carlos sostuvo el reloj. Tomó la nota. Pensó, hay personas que protegen las cosas ajenas como si fueran propias. Sin aplausos. Sin que nadie lo sepa. Se preguntó cuándo había dejado de creer que eso era posible. En cada ocasión, la nota era la misma. Clara, exacta, firmada. Carlos guardó cada una. No las tiró. No supo por qué en ese momento, pero las guardó. Las fue acumulando en el cajón superior de su escritorio, dobladas con cuidado, en el orden en que llegaron. A finales del primer mes, Rodrigo Fonseca entró a su despacho. Carlos. Hay un problema con la empleada nueva. Carlos levantó la vista de los documentos. ¿Qué problema? Encontré que falta un marco de plata del corredor del segundo piso. Rodrigo colocó un papel sobre el escritorio. Según el inventario, estaba ahí el lunes. Hoy no está. Carlos miró el papel. Era el inventario de objetos decorativos de la villa, actualizado periódicamente por Rodrigo. Cuando desapareció. Entre el lunes y el miércoles de esta semana. Leticia Lozano trabajó el miércoles. ¿Nadie más estuvo en ese corredor? Yo revisé el espacio el lunes después de la limpieza de la semana pasada y estaba todo. Esta semana solo entró ella. Carlos apoyó los codos en el escritorio. ¿Cuánto vale ese marco? Alrededor de 400 euros. No es el valor económico, es el principio. Carlos miró a Rodrigo durante 4 segundos sin hablar. Deja el papel. Lo reviso. Rodrigo salió. Carlos abrió el cajón del escritorio y sacó las 5 notas de Leticia. Las puso en línea sobre la mesa. Las miró. Luego se levantó, subió al segundo piso, y revisó el corredor él mismo. El marco estaba detrás de la puerta del cuarto de limpieza. Con una nota adhesiva. Marco de plata, corredor norte. Encontrado con la esquina inferior izquierda fracturada. Retirado para evitar que la grieta se extienda. Requiere restauración. Lo dejé aquí para no dañarlo más. Leticia Lozano. Carlos sostuvo el marco. La grieta era visible. Fina pero real. Si alguien hubiera seguido colgándolo con esa fractura, la pieza habría partido. Bajó con el marco. Entró al despacho de Rodrigo. Lo puso sobre el escritorio de Rodrigo sin decir nada. Rodrigo lo miró. Déjame adivinar, dijo Carlos. Tú lo sabías. Un silencio. Supuse que tal vez. Rodrigo. La voz de Carlos era baja y completamente plana. La próxima vez que traigas un problema con esta empleada, quiero que antes hayas revisado si ella dejó alguna nota. Porque hasta ahora, su registro es impecable. El tuyo, esta mañana, no lo es. Rodrigo no respondió. Carlos salió. Pero el mundo no se detiene por las buenas intenciones de nadie. 3 meses después de que Leticia empezara a trabajar en la villa, Carlos encontró algo que no estaba buscando. Era un miércoles. Leticia había terminado su jornada y se había ido. Carlos pasó por la habitación donde estaba la lavadora industrial y vio que la puerta estaba entreabierta.
Adentro, la lavadora había terminado su ciclo. El uniforme de trabajo de Leticia estaba dentro, listo para ser secado. Carlos abrió la máquina para pasar la ropa a la secadora, como hacía a veces con la ropa del personal cuando estaba pasando por ahí. De un bolsillo del uniforme cayó un papel doblado. Lo recogió. Se dijo que lo iba a dejar sobre la mesa, que no era asunto suyo, que era claramente algo personal. Y entonces vio, en el borde del papel doblado, el logo de una clínica. No lo abrió de inmediato. Lo sostuvo un momento. Lo puso en la mesa. Pasó otros 20 minutos en la cocina, leyendo los mensajes del día. Y entonces volvió a la lavandería y lo abrió. Era una factura del Centro Oncológico Humanitas de Milán. Unidad de Oncología Pediátrica. A nombre de Mateo Lozano Guerrero, de 8 años. Tercer ciclo de quimioterapia. La cantidad impresa al final hacía que el precio de una habitación en el hotel más caro de la ciudad pareciera razonable. En la esquina inferior, a mano, con la letra ordenada que ya conocía. Pendiente, 38.400 euros. Carlos dejó la factura sobre la lavadora. Salió de la habitación. Caminó por el corredor largo hasta el estudio. Se sentó en el sillón de cuero junto a la ventana, no en su silla de trabajo, en el sillón donde nadie se sentaba nunca, y miró el jardín durante un tiempo que no midió. La empleada de limpieza tenía un hijo enfermo. Un hijo con cáncer. Y había encontrado 15.000 euros sobre un tocador, y los había ordenado y contado y documentado y no había tomado un solo billete, ni siquiera en ese contexto, ni siquiera con esa factura en el bolsillo. Carlos se levantó. Fue al cajón del escritorio. Sacó las notas. Todas. Las puso en fila sobre la mesa. 15.000 euros. Billetes contados. Intacto. Leticia Lozano. 8.000 en sobre blanco. Devuelto al mismo lugar. Leticia Lozano. 12.000 en bolsa transparente. Intacto. Leticia Lozano. 5.000 bajo el cojín. Sin tocar. Leticia Lozano. Reloj de acero. Recogido del suelo. Colocado en la repisa. Leticia Lozano. Las miró durante un tiempo. Pensó en cuántas personas había conocido en su vida que dijeran tener principios. Los principios son baratos cuando no cuestan nada. Todo el mundo tiene principios cuando la vida va bien, cuando no hay facturas médicas en el bolsillo, cuando el niño está sano y el sueldo llega y el futuro es razonablemente predecible. Los principios de verdad se ven solos. Sin audiencia. Cuando nadie mira. Carlos había dejado 15.000 euros solos con esta mujer. Y no estaba sola. Tenía la factura de Mateo en el bolsillo. Y había ordenado los billetes de todas formas. Se quedó mirando el jardín. El rosal del extremo derecho, notó, ya no tenía las hojas amarillas. El jueves siguiente, cuando Leticia terminó su jornada, Carlos la llamó. Ella se detuvo en el corredor con la bolsa ya en el hombro. «Tiene un momento», dijo él. No era una pregunta. Leticia lo siguió a la cocina. La misma mesa de vidrio. Carlos se sentó. Señaló la silla frente a él. Ella se sentó. Puso la bolsa en el suelo a su lado. Apoyó las manos sobre la mesa con calma. Lo miró, esperando. Carlos no sabía por dónde empezar. Eso no le ocurría habitualmente. Encontré algo que se cayó de su uniforme en la lavadora, dijo. Leticia no se movió. Una factura, continuó. Hubo un silencio. Leticia bajó la mirada brevemente a la mesa. Luego la levantó de nuevo hacia él. En sus ojos no había pánico, ni humillación, ni la expresión de alguien que acaba de perder terreno. Había algo más parecido al cansancio quieto de quien ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y ya no tiene energía para disimularlo. La dejé olvidada, dijo. Lo sé. No era para que la viera. Lo sé también. Un silencio más largo. ¿Cuánto tiempo lleva su hijo en tratamiento?, preguntó Carlos. Leticia miró la mesa.
7 meses. ¿Qué tiene? Leucemia. La palabra salió plana, como algo que se ha practicado decir tantas veces que ya no tiene filo. Linfoblástica aguda. Diagnosticada en abril. ¿Cuántos años tiene? 8. Cumplió 8 en marzo. Estábamos cantándole en el parque cuando se desmayó. Carlos no dijo nada. Mi marido, Oscar, murió hace 4 años, continuó Leticia, con esa calma que no era frialdad sino estructura. Accidente en una obra. Andamio. 4º piso. Carlos miró sus manos en la mesa. Mateo es lo que tengo. No había dramatismo en esas 4 palabras. Solo verdad. El seguro cubre una parte. Vendí el coche, los muebles del salón, el reloj de Oscar. Llevo 3 meses trabajando turnos dobles los fines de semana para la agencia. ¿Cuánto es la diferencia que le falta?, preguntó Carlos. Leticia vaciló un segundo. Luego dijo el número. Carlos mantuvo la cara completamente quieta. Era una cantidad que él había gastado en menaje de cocina cuando renovó la villa. Era también, para Leticia, la diferencia entre que su hijo viviera o muriera. ¿Por qué no me lo dijo antes? Leticia levantó la vista hacia él, y en esa mirada había algo firme y ligeramente cansado. Porque usted me contrató para limpiar su casa. No para contarle mis problemas. Podría haber pedido un adelanto. Más horas. No pido favores. No lo dijo con orgullo herido. Lo dijo como una declaración de principios, como alguien que ha decidido cómo vivir y vive de esa manera. Mi madre me enseñó que cuando empiezas a pedir, puedes olvidar cómo sostenerte sola. Y si me olvido de cómo sostenerme, no sirvo de nada para Mateo. Carlos la miró durante un momento largo. Eso es una carga muy grande para cargarse sola. Sí, dijo Leticia simplemente. Lo es. Afuera, el jardín estaba quieto bajo la luz de la tarde. Las rosas del extremo derecho, sanas ya gracias a ella, se movían levemente con el aire. Carlos apoyó los codos en la mesa. Quiero ayudar con el tratamiento de Mateo, dijo. El costo completo, lo que el seguro no cubre. Leticia lo miró. Carlos. No lo hago por lástima. Quiero que eso quede claro. Lo hago porque puedo. Y porque es lo correcto. Leticia no respondió de inmediato. Lo estudió. La manera en que lo estudió no era la de alguien evaluando si la oferta era conveniente. Era la de alguien evaluando si la oferta era real. Lo devolvería, dijo por fin. Todo. Puede que tarde, pero lo devolvería. No es necesario. Para mí sí lo es, dijo con la misma calma con que decía todo. ¿Entiende la diferencia? Carlos la miró. Y sí la entendía. Había construido su empresa entera sobre esa diferencia exacta. Sobre hacer lo que no era estrictamente necesario pero que necesitaba hacer de todas formas, por razones que no siempre podía explicarle a nadie. Entiendo, dijo. Esa noche, desde el coche aparcado frente a la villa, llamó a su asesor financiero. Instrucciones. Donación anónima al Centro Oncológico Humanitas, a nombre de Mateo Lozano Guerrero, Unidad de Oncología Pediátrica. El tratamiento completo. El protocolo más avanzado que ofrecía el hospital. ¿Incluyo su nombre como donante? No. Anónimo. ¿Quiere recibo para efectos fiscales? No. ¿Algún mensaje? Carlos miró las luces encendidas de la villa a través del parabrisas. No. Ningún mensaje. Colgó. Se quedó sentado en el coche varios minutos sin encender el motor. Pensó en Valeria Cruz y en los algoritmos que se llevó. Pensó en los 12 años de pruebas. En el cajón lleno de notas firmadas con letra ordenada. Pensó en que alguien había encontrado 15.000 euros con una factura médica en el bolsillo y los había devuelto contados. El coche seguía apagado. Afuera, empezaba a llover sobre Milán. 5 días después, a las 11 de la mañana, el teléfono de Carlos vibró. Número desconocido. Lo dejó sonar una vez.
2. Respondió Carlos Romo. Un silencio breve. Soy Leticia. Él no dijo nada. Me llamó el hospital esta mañana. Su voz era la misma de siempre, pareja y directa, pero con algo debajo que se mantenía en su lugar con esfuerzo. Me dijeron que el tratamiento completo de Mateo ha sido cubierto por un donante anónimo. Carlos miró la pared de su despacho. ¿Fui yo?, preguntó ella. ¿Por qué cree que fui yo? Porque es la única persona en mi vida que podría. Silencio. Sí, dijo Carlos. Fui yo. El silencio del otro lado duró más esta vez. Cuando Leticia volvió a hablar, su voz era distinta. No rota, pero diferente. Como algo que había estado bajo presión durante mucho tiempo y acababa de recibir permiso para aflojarse, solo un poco. Quiero hablar con usted en persona, dijo. Si está disponible. Mañana, después de su turno. Bien. Leticia. Carlos hizo una pausa. ¿Cómo está Mateo? Un segundo de silencio. Asustado, dijo ella. Pero peleando. Es un niño terco. ¿A quién salió? A su padre, dijo Leticia. Afortunadamente. Colgó. Carlos se quedó mirando el teléfono un momento. Y entonces hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, sonrió. Fue pequeño. No social. No estratégico. Solo real. Rodrigo Fonseca lo intentó una segunda vez 3 semanas después. Esta vez fue más elaborado. Entró al despacho de Carlos con un informe impreso y una expresión de preocupación cuidadosamente calibrada. Carlos, hay un asunto delicado. Puso el informe sobre el escritorio. El protocolo de seguridad de la villa establece que el personal doméstico no puede acceder al despacho principal sin acompañamiento. El miércoles pasado, la cámara del corredor registró a Leticia Lozano entrando al despacho sin autorización y permaneciendo allí 20 minutos. Carlos levantó la vista del informe. ¿Sin autorización? La normativa es clara. Acceso solo con presencia del propietario o gerente de personal. Carlos tomó el informe. Lo leyó. Luego abrió el cajón del escritorio y sacó la nota más reciente de Leticia. La puso junto al informe de Rodrigo sobre la mesa, para que ambos quedaran visibles. En la nota, en la letra ordenada que ya reconocía de inmediato. Despacho principal, miércoles. Noté mancha de humedad en la esquina inferior de la pared detrás de la estantería norte, posible inicio de filtración. Revisé el área durante 20 minutos para determinar extensión. Recomiendo inspección de fontanería preventiva antes de que avance. Fotografía adjunta en el archivador del corredor. Leticia Lozano. Carlos puso la nota frente a Rodrigo. Rodrigo la leyó. Hubo un silencio. Fue a revisar una filtración, dijo Carlos. Y dejó un informe más detallado que el tuyo. Rodrigo no respondió. Carlos se recostó en su silla. Rodrigo. Su voz era tranquila, del mismo modo en que el agua tranquila puede ser muy profunda. ¿Cuántas veces en los últimos 4 años has traído un problema con personal doméstico y resultó ser tuyo el error? Silencio. Esto es lo último que te pido al respecto. Carlos recogió el informe de Rodrigo y lo dobló en 2. Si en alguna ocasión más traes una queja sobre Leticia Lozano que no tiene sustento, no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de tu puesto. ¿Quedó claro? Rodrigo asintió. Salió del despacho. Carlos abrió el informe doblado y lo tiró al cesto de la basura. Sacó la nota de Leticia y la puso en el cajón con las demás. Leticia vino al día siguiente de la llamada telefónica, como habían acordado. La hora de siempre. Su jornada terminada. Llamó suavemente con los nudillos en la puerta del despacho. Pasa. Entró con la bolsa todavía al hombro. Se quedó de pie frente al escritorio, como la primera vez que lo había visto en la sala principal de la villa. Espalda recta. Manos a los lados. Sin nerviosismo visible. Carlos señaló la silla frente a él.
Siéntate. Ella se sentó. Puso la bolsa en el suelo. Durante un momento ninguno habló. Quería darte las gracias en persona, dijo Leticia. No por mensaje. No por teléfono. No era necesario. Para mí sí. Me pasé 4 horas después de la llamada del hospital sin saber qué sentir. Porque por un lado se detuvo, buscando las palabras. Era un alivio tan grande que no cabía en el pecho. Y por el otro. Te quitaba algo, dijo Carlos. Leticia lo miró. Sí. La pelea. Llevar sola esa carga era lo único que me hacía sentir que tenía el control de algo. No lo dijo con reproches. Lo dijo como una explicación. Cuando me lo quitaron, aunque fuera algo terrible de cargar. Entiendo, dijo Carlos. Leticia lo estudió un momento. Lo sé, dijo. Silencio. Leticia abrió la bolsa. Sacó un sobre y lo puso sobre el escritorio. ¿Qué es esto? Ábrese. Carlos lo abrió. Dentro había un recibo del Centro Oncológico Humanitas con el nombre de Mateo Lozano Guerrero y la cantidad completa del tratamiento. Y abajo del recibo, en la misma hoja, en la letra ordenada que llenaba el cajón de su escritorio. Devolveré cada euro. No sé cuánto tardaré. Pero llevo la cuenta. Y quiero que usted también la lleve. Leticia Lozano. Carlos leyó la nota. La leyó 2 veces. Cuando levantó la vista, Leticia lo estaba mirando con la calma de alguien que acaba de decir exactamente lo que quería decir y no tiene nada que agregar. Leticia, dijo Carlos. Tengo algo que decirte. De acuerdo. El dinero que encontraste en la villa. Los billetes sobre el tocador. En la cocina. En el baño. En el suelo del despacho. El reloj en el pasillo. Leticia no se movió. No fue descuido, dijo Carlos. Un silencio. Lo sé, dijo Leticia. Carlos la miró. Lo sabías. Usted no es un hombre descuidado. Su voz era tranquila, no acusatoria. Desde la primera vez supe que había algo que no cuadraba. Un hombre que controla el ángulo exacto de los objetos en la repisa del estudio no deja 15.000 euros tirados en el tocador. Carlos sintió algo que no supo nombrar del todo. Eran pruebas, dijo. Sí. Llevo 12 años haciéndolas. Y nadie había pasado. Leticia miró la mesa un momento. Luego lo miró a él. ¿Cuánto dinero dejó en total? Carlos pensó. 85.000 euros, aproximadamente. Algo cruzó la cara de Leticia. No fue exactamente impacto. Fue más el reconocimiento específico de lo cerca que había estado de un borde que no sabía que existía. 85.000 euros. Con Mateo en quimioterapia. Con la cuenta médica acumulándose. Con el reloj de Oscar ya vendido. Se quedó quieta un momento. Carlos esperó. Puede preguntarle algo, dijo Leticia. Adelante. ¿Qué esperaba que pasara? Si yo hubiera tomado el dinero, te habría despedido. ¿Y si no lo hubiera tomado? Eso era lo que esperaba ver. Aunque en 12 años nunca lo había visto. Y ahora que lo vio. ¿Qué hace con eso? Carlos apoyó las manos en el escritorio. Trato de entender qué significa que haya estado equivocado. ¿Le cuesta? Sí. Dijo, y lo dijo con más sencillez de lo que habría dicho cualquier otra cosa ese día. Leticia lo miró con algo que no era conmiseración. Era más cercano al reconocimiento. La expresión de alguien que entiende lo que cuesta decir eso. Nunca lo consideré, dijo. Tomar el dinero. No lo dijo para impresionarlo. Lo dijo porque era un hecho, igual que cualquier otro hecho. Lo sé, dijo Carlos. Por eso estamos hablando. Leticia lo miró directamente. ¿Y las pruebas funcionaron como esperaba? Carlos apoyó los codos en el escritorio. No, dijo. No funcionaron como esperaba. Para nada. Silencio.
¿Qué esperaba? Carlos miró el cajón del escritorio. Esperaba confirmar lo que ya creía. Que todo el mundo tiene un precio. Que es cuestión de tiempo y circunstancia. ¿Y ahora? Carlos miró el cajón cerrado donde estaban las notas. Docenas de ellas. En letra ordenada. Todas firmadas. Ahora tengo un cajón lleno de notas, dijo, que me dicen que estaba equivocado. Al menos en un caso. Solo en un caso. En el más importante. Leticia no respondió de inmediato. Cuando habló, lo hizo con la misma calma de siempre, pero con algo más directo. Carlos. Yo no hice lo correcto para pasar su prueba. No sabía que era una prueba. Lo hice porque es lo que hago. El dinero no me pertenecía. Documentarlo era lo mínimo. Lo sé. Y habría hecho lo mismo si Mateo hubiera estado peor. Si hubiera necesitado 10 veces más dinero. Su voz no se elevó. Siguió siendo la misma. Porque si yo tomo lo que no es mío para salvar a mi hijo, le estoy enseñando a mi hijo que cuando la vida aprieta, las reglas se doblan. Y yo no quiero que Mateo aprenda eso. Carlos la miró durante un momento largo. Pensó en Valeria Cruz, que había tenido razones para lo que hizo. Buenas razones, en sus propios términos. La ambición que llama a la ambición. La oportunidad que se presenta una sola vez. Y pensó en esta mujer frente a él, con la cuenta médica en el bolsillo y el dinero a su alcance, decidiendo de todas formas quién era. Entiendo, dijo Carlos. Y esta vez lo dijo de una manera distinta. Carlos Romo era un hombre que cambiaba las cosas de una en una. No hizo nada de golpe. Lo primero fue convocar a Rodrigo Fonseca a su despacho al día siguiente. Hay dos asuntos, dijo Carlos, sin invitarlo a sentarse. Rodrigo esperó. El primero. Quiero una revisión completa de los contratos del personal doméstico de la villa. Cualquier persona que esté por debajo del salario digno del sector recibe un ajuste esta semana. No el mes que viene. Esta semana. Rodrigo tomó nota. El segundo asunto. Carlos miró a Rodrigo directamente. En las últimas semanas has presentado 2 informes sobre Leticia Lozano que resultaron ser incorrectos. Los 2 tenían el efecto potencial de justificar su despido. No voy a preguntarte si fue intencional. Voy a decirte que si existe un tercer incidente similar, no habrá conversación. ¿Entendiste? Sí, dijo Rodrigo. Bien. Puedes irte. Lo segundo fue el seguro médico. Carlos llamó a su equipo de recursos humanos para que preparara un plan de cobertura médica completa para todo el personal doméstico de la villa y de sus otras propiedades en Italia. No el plan básico que la agencia ofrecía. Cobertura real. Dental, oftalmológica, especialistas, salud mental. ¿Para todos los empleados? Preguntó la coordinadora. Para todos. Los actuales y los del pasado reciente que todavía tengan vínculo con la empresa. ¿Desde cuándo entra en vigor? El 1 del mes que viene. No hay espera. Y lo tercero, lo más pequeño y lo que más le costó, fue vaciar el cajón. No tirar las notas. Eso no iba a hacerlo. Sino sacarlas y releerlas, una por una, todas las de Leticia, y reconocer en cada una el mismo momento, una persona eligiendo quién era cuando nadie miraba. 15.000 euros en efectivo encontrados sobre el tocador. Billetes contados y ordenados. Total, 15.000 euros. El dinero permanece intacto. Leticia Lozano. Las puso de vuelta en el cajón. Cerró el cajón. Se levantó. Fue al jardín. Las rosas del extremo derecho estaban perfectas. Mateo respondió bien al nuevo protocolo de tratamiento. Leticia lo mencionó un jueves mientras bajaba del segundo piso con su bolsa. Carlos estaba en el corredor, revisando algo en el teléfono. Los números de Mateo mejoraron esta semana, dijo ella, sin parar del todo, pasando de largo hacia la puerta de servicio. Carlos levantó la vista. La doctora, ¿qué dijo? Leticia se detuvo.
que todavía es pronto. Pero que la tendencia es buena. Mateo lo sabe. Sí. Una pausa muy breve, y en esa pausa había algo que Carlos reconoció como la expresión específica que tienen las personas cuando sienten algo que tienen miedo de creer demasiado. Esta mañana me dijo que cuando salga del hospital quiere ir a ver los dinosaurios del Museo de Historia Natural de Milán. Carlos guardó el teléfono en el bolsillo. ¿Ha ido antes? No. Dice que lo conoce del libro que tiene en el hospital. Carlos miró la puerta del jardín. ¿Qué libro? Una enciclopedia de dinosaurios. Grande, ilustrada. Llegó al hospital hace unas semanas, sin nota. Hubo un silencio. Carlos miró el jardín. «Qué bien», dijo. Leticia lo miró un segundo. «Sí», dijo. «Qué bien». Y siguió hacia la puerta. Mateo salió del hospital un martes de octubre. No al piso de siempre, ese piso había sido devuelto hace meses, cuando los gastos hospitalarios comenzaron a acumularse. Ahora vivían en un apartamento más pequeño, cerca del metro, con las ventanas que daban a un patio interior. Pero tenía su cuarto. Con su cama. Con la estantería donde la enciclopedia ocupaba el lugar de honor, demasiado grande para el estante pero ahí de todas formas. Leticia no vino al trabajo ese jueves. Era la primera vez en meses que no venía en su día. Carlos no dijo nada. Registró la ausencia en su cabeza con algo distinto a lo que antes habría registrado. Antes habría calculado, ausencia no justificada, posible patrón. Ahora solo pensó, Mateo llegó a casa ayer. El jueves siguiente, Leticia llegó a la hora exacta de siempre. Carlos la escuchó subir la escalera. El mismo ritmo. Los mismos pasos. Bajó a la cocina a buscar café y se la encontró en el corredor. «Buenos días». «Buenos días, Carlos». «¿Cómo está Mateo?» Leticia se detuvo. En su cara apareció algo que Carlos no había visto antes. No la calma habitualmente controlada. Algo debajo de eso. Algo que llevaba meses guardado muy apretado y que ahora, con el niño en casa y el peor miedo detrás, tenía espacio para moverse. «Bien», dijo. «Está bien». «Me alegra». Preguntó por usted. Carlos la miró. «¿Por mí?» «Sí». Leticia ajustó la bolsa. «Le conté que trabajo aquí. Que la casa es grande. Que tiene jardín con rosas. Y me preguntó si el dueño de la casa era el mismo señor del libro de dinosaurios». Carlos no respondió de inmediato. «¿Qué le dijiste?» «Que no estaba segura». «Pero que quizás sí». Se miraron un momento. «Si alguna vez quieres traerlo a conocer la casa», dijo Carlos, «es bienvenido». Leticia lo miró. «Lo pensaré», dijo. Y subió la escalera. Vino un sábado por la mañana. Leticia entró por la puerta principal, algo que nunca hacía en días de trabajo. Llevaba a Mateo de la mano. El niño llevaba un suéter demasiado grande y unos vaqueros doblados en los bajos. No tenía cabello todavía, pero tenía los ojos más grandes y más atentos que Carlos había visto en mucho tiempo. Mateo entró y se quedó parado en el vestíbulo mirando hacia arriba, hacia el techo alto, hacia la escalera de mármol, hacia los techos de moldura. «Parece un museo», dijo, muy serio. Carlos soltó una carcajada. No una de las educadas. No una de las que producía en reuniones cuando alguien decía algo que se suponía gracioso. Una real. Corta, un poco áspera de falta de uso. Mateo lo miró con la franqueza específica de los niños que todavía no han aprendido a fingir que no tienen curiosidad. «¿Eres el señor del libro?», preguntó. Carlos miró a Leticia. Leticia miró el techo. «Puede que sí», dijo Carlos. Mateo lo procesó un momento, con la seriedad de un académico evaluando una fuente. «La sección de los saurópodos es la mejor», dijo. Pero el ilustrador se equivocó en el cuello del brachiosaurio. En la página 42. ¿En qué se equivocó? El ángulo. Lo dibujó demasiado vertical.
Los estudios más recientes dicen que era más horizontal. Como las jirafas pero menos. Carlos asintió con la misma seriedad. Eso no lo sabía. Poca gente lo sabe. Mateo miró el corredor. ¿Tienes más libros de dinosaurios? Unos cuantos. ¿Los puedo ver? Carlos señaló el despacho. Por aquí. Pasaron una hora en el suelo del despacho. Carlos en el sillón, arrastrado hasta quedar a la altura de Mateo, que estaba sentado con las piernas cruzadas y la enciclopedia abierta en el regazo. Leticia en el sofá pequeño del rincón, con el teléfono en la mano que no estaba mirando. Mateo tenía también su diario. Era un cuaderno de espiral con la tapa de cartón azul, lleno de dibujos a lápiz y bolígrafo con los nombres científicos escritos en letra grande y algo torcida. Cada dinosaurio ocupaba una página. Algunos tenían anotaciones en los márgenes. Este es el que más me gusta, dijo Mateo, abriendo el diario en una página central donde había un Parasaurolophus dibujado con detalle sorprendente, la cresta cefálica cuidadosamente trazada. La cresta era para hacer sonidos. Como una trompeta. Eso lo aprendiste en el libro. Y en YouTube. Hay un video donde recrean el sonido. Suena raro pero bien. Carlos miró el dibujo. Era bueno. No bueno para un niño. Bueno. Siempre dibujas así. En el hospital no había mucho más que hacer. Lo dijo sin el peso que esa frase podría haber tenido. Solo como un hecho. Leer y dibujar. Y pensar en el museo. Carlos levantó la vista hacia Leticia. Ella estaba mirando el diario en las manos de su hijo con la expresión de alguien que lleva meses esperando ver exactamente eso, que su hijo esté en un lugar hablando de dinosaurios, y que ahora que lo ve frente a ella no sabe del todo qué hacer con el alivio. El Museo de Historia Natural tiene un esqueleto real de Diplodocus, dijo Carlos. Importado. Está en la sala central. Mateo levantó la vista. Ha sido. Una vez, hace años. Para una donación. ¿Y lo viste? Lo vi. Carlos pensó. Es más grande de lo que imaginas. Mateo procesó esto. Quiero ir, dijo, como una declaración, no como un pedido. Mateo, dijo Leticia suavemente. Ya sé, mamá. No había impaciencia en esa voz, solo la resignación tranquila de un niño que ha aprendido a aplazar cosas. Lo sé. Silencio. Carlos miró el diario en las manos de Mateo. Cuando te recuperes del todo, dijo, podemos ir los tres. Mateo lo miró. De verdad. Si tu madre acepta. Leticia levantó la vista del teléfono que no estaba mirando. Los miró a los dos. Veremos, dijo. Pero la manera en que lo dijo no era un no. Cuando se fueron, Carlos acompañó a Mateo y a Leticia hasta la puerta principal. En el umbral, Mateo se detuvo y se giró. Gracias por el libro, dijo. Y por las medicinas. Carlos lo miró. ¿Cómo supiste? Mamá no me lo dijo. Mateo encogió los hombros, con esa lógica simple y aplastante que tienen los niños. Pero era el único que podía. Mamá me lo explica todo. Me explica que el dinero es difícil. Me explica que hay que ser honesto aunque cueste. Me explica que hay personas que ayudan y que hay que agradecerlo bien. Carlos miró a Leticia. Leticia miraba un punto en la pared con los labios ligeramente apretados. De nada, Mateo, dijo Carlos. Mateo asintió, satisfecho. Tomó la mano de su madre y empezaron a caminar por el sendero del jardín hacia la verja. Carlos se quedó en el umbral. Los vio alejarse. Leticia con su bolsa al hombro y la espalda siempre recta, Mateo con el diario bajo el brazo y el suéter demasiado grande, los dos pequeños contra el largo sendero y el jardín y la verja de hierro y la calle de Milán más allá. Los vio hasta que la verja se cerró detrás de ellos. Se quedó un momento más. Luego entró, fue al despacho, abrió el cajón superior del escritorio. Sacó la primera nota. 15.000 euros en efectivo encontrado sobre el tocador.
Billetes contados y ordenados por denominación. Total, 15.000 euros. El dinero permanece intacto en el mismo lugar. Leticia Lozano. La sostuvo un momento. La dobló con cuidado. La puso de vuelta. Algunas cosas se guardan no porque sean evidencia de algo, sino porque son el registro exacto del momento en que algo comenzó a cambiar. El momento en que una pared que llevaba 12 años construyéndose tuvo su primera grieta. Una grieta pequeña. Pero de las que no se cierran. Carlos cerró el cajón, apagó la lámpara del escritorio y salió al jardín. Las rosas del extremo derecho estaban perfectas. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que hay personas que mantendrían su honestidad incluso en las circunstancias más extremas, o piensas que todo el mundo tiene un límite? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.